de vuelta y de inmediato con la respuesta del gerente general del gobierno regional, el doctor Manuel Quispe, a los cuestionamientos o afirmaciones del doctor Saúl Bermejo Paredes. Doctor Quispe, lo escuchamos. Lo escuchamos. Sí, brevemente, de acuerdo a lo que me tienen informado en presidencia, esto correspondería a la rúbrica del doctor Mauricio Rodríguez. O sea, sí lo dejó firmado él. Es una rúbrica, probablemente no es una firma, pero sí correspondería al puño y letra del doctor Mauricio Rodríguez. Nadie habría usurpado su firma. Así es, Muy ese bien. es un como primer punto, ¿no? Lo segundo, tampoco vamos a entrar a un terreno de irrespeto ni desautorizar a nadie, pero en algún momento el doctor Saúl Bermejo indicó que mi persona había aprobado un expediente técnico sustentado con documentación falsa. Y creo que no me dejará mentir, los documentos, inclusive en Radio Juliaca hay una grabación, donde él claramente indica de que propiamente los documentos que hemos presentado el día, si no me equivoco, 10 de junio, no serían los correctos y que inclusive serían puros papeles. Evidentemente esto provocó una respuesta inmediata de mi persona, quien claramente dejó sentada su posición de que eso no era correcto y de que los expedientes sí eran ciertos y que nosotros aprobamos un expediente en base a sustentación técnica correcta. Entonces, eso es en el caso del Hospital Materno Infantil. Lo que me extraña propiamente es de que él ha estado presente en la ciudad de Lima y a diferencia de lo que está haciendo en estos momentos el doctor Mauricio Rodríguez, de tratar de ejercer presión política para que se nos pueda otorgar estos bonos soberanos, el doctor Saúl Bermejo simplemente problematizó el tema y dejó que los técnicos pudieran, a su suerte, poder solucionar este asunto sin el apoyo de la parte política. Entonces yo simplemente dejo constancia de que las cosas sucedieron de esa manera y que la reacción fue esencialmente por esa acusación que nosotros lo considerábamos absolutamente incorrecto. Pero ¿cuál es la situación del Hospital Materno Infantil? Bueno, ese es otro tema. Lo del Hospital Materno Infantil, a ver si yo le comento más o menos la secuencia de los hechos. El día 16 de abril fue presentado ya el expediente técnico. El día 7 de mayo se aprobó este expediente técnico previa subsanación de las deficiencias que encontró la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. El día 14 de mayo nosotros solicitamos ya el desembolso de los bonos soberanos al Ministerio de Economía. En teoría todo marchaba bien, inclusive el 28 de mayo a nivel de la Bolsa de Valores de Lima subastaron esos bonos soberanos, ¿no es cierto? Y con lo cual el Ministerio de Economía ya tenía y ya contaba con los recursos necesarios para poderlos transferir al gobierno regional de Puno, y posteriormente, ya a nivel de la evaluación de los sectoristas del MEF, nos hacen una serie de observaciones que hasta el momento se siguen subsanando. Hay gente que ya lleva aproximadamente 13 días en la ciudad de Lima tratando de subsanar estos detalles que no son tan sencillos como uno quisiera pensar, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros debemos sustentar cómo o en qué se gastaron o si se recuperó o no esos famosos 12 millones que el señor Fuentes nos invirtió el año 2011. Y como usted sabe, solamente de esa parte recuperamos un monto no mayor de 5 millones y el resto no hay cómo sustentarlo. Lo otro es a nivel de la cartera de servicios. Nos han cuestionado el tema de la cartera de servicios, si realmente ese hospital necesita o no ese nivel de inversión, ¿no? Y esa cartera, en su momento, los funcionarios del gobierno regional omitieron en poderla sustentar y nosotros en estos momentos estamos con ese pasivo, ¿no? Lo otro, por ejemplo, estaba relacionado a los famosos aisladores sísmicos, ¿no? De que salió una normativa en el mes de enero del presente año, donde en teoría todos los hospitales tenían que tener aisladores sísmicos para tener una resistencia en un sismo superior a 8 grados, ¿no? Que en el caso de Juliaca es poco improbable. Entonces los técnicos también han ido a sustentar ese tema, ¿no? Y ahora, entre el día de ayer y el día de hoy, hay otras observaciones específicas, ¿no? Que quieren, por ejemplo, visaciones del mismo Ministerio de Salud y no de la DIRESA Puno, pero se ha tratado también de subsanar. El doctor Mauricio está en esa labor, que como usted sabe, si no se ejerce presión, no sale. Entonces, son esos temas que en estos momentos están dificultando que la Dirección de Endeudamiento Público y la misma DGPI, del Ministerio de Economía y Finanzas, puedan autorizar un desembolso al gobierno regional de Puno. Nosotros tenemos, como usted sabe, fecha hasta el 30 de junio para obtener estos recursos.
dado de que la ley de endeudamiento público señala esta fecha como límite. Entonces estamos en esa labor, ¿no? Y como usted comprenderá, no es tan fácil cumplir, digamos, esta labor y paralelamente recibir una presión política del mismo Consejo Regional o incluso de la vicepresidencia. Claro. Yo creo que acá deberíamos cooperar todos, pero bueno, hay que tratar de asumir esta tarea tan complicada y digamos, resguardarnos por todos los frentes. Claro, todos conocemos eso, usted mejor que nadie ahora que está al frente de la gerencia regional, pero ¿por qué usted anunció que el 17 de junio empezaría la obra? Eso Juliaca lo ha recibido con mucha algarabía y como no ha ocurrido, le informo, esta es una noticia de Radio Pachamama a las 6 de la tarde con 20 minutos, mañana llega una delegación de protesta de Juliaca. No, estamos bien. En principio yo debo hacer notar de que la presión ya vino desde el día 16 de abril cuando la población de Juliaca estuvo presente en el auditorio del gobierno regional e incluso nos señaló como fecha límite el día 28 de abril por lo menos para el acto protocolar, lo cual se cumplió. El día 28 de abril, como se sabe, hubo una ceremonia en el local del materno infantil. Posteriormente se nos dio ya como plazo límite por la misma población en una reunión que sostuvimos en el SUGMA el día 17 de junio. Nosotros en los diferentes viajes que sostuvimos en la ciudad de Lima ejercimos presión a la empresa por lo menos para que ellos ya estén listos para empezar en esa fecha, porque de acuerdo a la programación que se tenía de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el desembolso de los bonos debía haber llegado ya el 3 de junio. ¿no? Entonces el día 17 en teoría ya estaría todo listo para haber empezado y la empresa nos respondió positivamente en el sentido de que sí, ya estaban en condiciones, incluso lo que a mí me alegró bastante es de que ellos ya tenían lista su carta fianza, las dos cartas fianzas aproximadamente por un valor de 45 millones de soles, lo cual implicaba definitivamente un escenario favorable. No hay una sola norma que limite a la empresa a ya ejercer actos previos, ¿no es cierto?, obras preliminares a la ejecución en sí de la obra. Y de hecho, el día 17 la empresa cumplió, y ese tema por favor yo quiero hacerlo notar, con enviar personal, no sé, por lo menos para estar haciendo trabajos de trazos y replanteos, inclusive ya tenía operatividad de cierta maquinaria. O sea, la empresa cumplió en ese tema, o sea, la empresa ya está en condiciones de entrar a obra. El tema es de que nosotros no le podemos en estos momentos garantizar la liquidez hasta en tanto no nos desembolsen esos bonos soberanos que ya escapa a una responsabilidad, sobre todo de mi gestión. Entonces, yo quiero hacer notar ese tema porque se me está tildando de mentiroso, entre otros aspectos, pero la real situación fue esta. Nosotros ejercimos todos los mecanismos de presión, tanto ante la empresa como ante el Ministerio de Economía, primero para que se desembolsen esos famosos bonos y la empresa ya cumpla con estar en condiciones de iniciar la obra. Claro, pero el doctor Bermejo no es el único que lo cuestiona en ese tema. Los juliaqueños, reitero, mañana va a llegar una delegación de Juliaca y va a ser seguramente una protesta frente al gobierno regional. Sobre ese punto, José Carlos, en efecto, ese mismo día 17 a mí me lo comunicaron. No es que sea una reunión quizás o un acuerdo del día de hoy. Ya me lo comunicaron en esa fecha, el 17, de que no estaban conformes con lo que la empresa venía empezando. Ellos ya querían ya de una vez ver maquinaria, ver un campamento de obra instalado, ¿no? Me lo hicieron saber y también me hicieron saber de que iban a hacer un acto de presión. Bueno, están en su derecho, yo no puedo desautorizarlos, finalmente ellos tienen los mecanismos para ejercer las presiones del caso, pero la historia fue esa. Correcto. Cuando usted dice que el doctor Bermejo, en lugar de ayudar a resolver el tema, problematizó el tema en Lima, ¿a qué se refiere usted exactamente? De que considero de que debió haberse quedado por lo menos unos 2 o 3 días más para ver cuáles eran los cuellos de botella que teníamos y acompañar sobre todo a los técnicos que estaban ahí, tal como lo viene haciendo en estos momentos el doctor Mauricio Rodríguez, ¿no? Han estado presentes más de 10 funcionarios, ¿no? Entre el gerente de planeamiento, la subgerente de OPI, en su momento también el director regional de salud, directamente involucrados con este tema, pero que obviamente no van a poder actuar si es que no tienen un acompañamiento político que les abra puertas, algunas puertas. Doctor Bermejo, ¿a usted solo le interesó conocer si tenía o no tenía expediente este proyecto y no le interesó ayudar a que se resuelva el problema, como deja entender el gerente general? Bueno, hay un organigrama estructural del gobierno regional. Cada quien asume responsabilidades y funciones. Se le ha encargado al señor gerente general, porque además es su función, ¿no?,
que él asuma esa responsabilidad por ser de su competencia, por eso es que el señor... ¿Quién me encargó? viaja, ¿Usted? Yo le encargué, ya ha viajado un martes, yo asumí el cargo un lunes. Viajó el martes, entonces, incluso entre bromas se le dijo, usted solo vuelve cuando haya resuelto el problema. Pero ya estuvo el martes en la noche y el martes anunció por todos los medios que el 17 empezaría la obra. Entonces, ¿de quién? Bueno, no sé si alguien tiene un gerente, pues bueno, solo para etiqueta, ¿no? Yo quisiera saber qué responsabilidades son responsabilidades. Ahora, ¿para qué uno tiene gerente general si todo lo va a hacer el otro? Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, pero yo sí quiero entrar en ese tema porque me parece importante. Yo creo que ya la población ha sacado sus propias conclusiones, especialmente... Brevemente, José Carlos. Claro, usted considera que en todo caso él debió asumir esa responsabilidad y no era necesario su apoyo. No era necesario su apoyo. No, nosotros hemos respaldado yendo al día siguiente, o sea, no es que lo hayamos dejado así en la nada, porque nosotros, si lo hubiéramos creído en la palabra, ¿no?, al señor gerente, ni siquiera hubiéramos ido. Correcto. Hubiera sido peor, ¿no?, porque ya creídos en que eso iba a funcionar conforme lo anunció, en este momento hubiera sido una catástrofe. Realmente desde ahí lo han tomado en serio, se ha hecho público el asunto y todos se han puesto a trabajar recién, cuando desde meses antes debieron de haber previsto y haber cumplido con las funciones como correcto. Sobre el mismo tema. Sí, sobre el mismo tema. Yo tengo 2 meses en el cargo. Él, como dice, esto debe haberse previsto desde muchos meses antes, inclusive desde el 2011. El doctor ha sido parte de toda la gestión y me extraña que recién ahora asuma una posición crítica sobre este tema. En fin, lo otro, debo hacer notar de que yo estuve presente un martes, nosotros ya nos constituimos un equipo técnico el día martes, el doctor estuvo un día miércoles, y el doctor, sorpresivamente un jueves, el día jueves siguiente, nos empieza a atacar de manera, inclusive yo considero desleal, porque debieron previamente decírmelo, ¿no es cierto?, debió comunicarme, usted mintió a la población de Juliaca, debió decírmelo, no lo dijo, prefirió decirlo en un medio público, en Radio Pachamama, ¿no? Y a uno le extraña quizás esa actitud. Y lo único que pensábamos en ese momento era de que ese era el argumento para destituirnos, quizás para poner gente de su confianza, que estaba en su derecho, dicho sea de paso, pero que no nos parecía la mejor forma ni el mejor ¿Usted camino. cree que lo atacaba entonces para cambiarlo? No, definitivamente ese era el sacarlo del creo que cargo. eso está clarísimo. Caramba. Bueno, no vamos a entrar en esos hechos ya que son pasados. Nos interesa saber si en ese momento entonces qué es el hospital materno y usted anuncia que todavía no hay posibilidades de desembolso. Eso es lo real. Tenemos fecha hasta el 30, se está haciendo todos los esfuerzos en la ciudad de Lima. No es sencillo, porque sabe que yo le comento brevemente sobre este tema. El camino que tomaron las anteriores gestiones gerenciales no fue el más correcto. O sea, porque previamente debió simplemente someterse a un proceso de selección para ver el tema de la reformulación del expediente técnico, ¿no? Posterior a ello, hacer esta verificación de viabilidad y posterior a ello, ya con el monto bien definido, recién lanzarse a una licitación para la ejecución misma de la obra. Prefirieron hacerlo por un concurso oferta desde la época del señor Alcides Guamaní, y esto también viene dificultando la posibilidad de que se ejecute este proyecto de una manera coherente, ¿no? Eso yo lo asumí como pasivo, como le digo, yo ya llevo 2 meses en el cargo y es difícil ya solucionar cuando estamos en el tramo final. Correcto, el tiempo nos va a ganar. Los otros 2 temas, las otras 2 obras, Sina y Anahuaya y la otra carretera Oruro, que ha dicho el doctor Bermejo. Bien, sobre el tema de Sina y Anahuaya, bueno, he sabido, hay documentos que, o sea, propiamente no lo ha generado la vicepresidencia o quizás o la consejería regional, ¿no? O sea, ya se generó a nivel de la supervisión y son de conocimiento y se están evaluando. Hay documentos que inclusive han ido a la misma OSI, que también ya nos ha remitido documentación, y estamos en el tema correctivo. Como usted sabe, ir hasta la selva y hacer una obra de esta naturaleza es un poco complicado. Yo lo que debería hacer en estos momentos quizás es hacer un corte de la obra, ¿no es cierto?, y hacer un nuevo expediente por lo que queda. Pero eso también tiene sus implicancias, y estamos en ese tema, señor José Carlos Zapaz, estamos en ese tema. Obviamente, situaciones políticas como esta dificultan quizás una mayor concentración, una mayor coordinación con los funcionarios directamente involucrados. ¿Por qué se haría el corte? Bueno, son distintos temas. O sea, el expediente, en mi opinión, no sé, creo que fue aprobado por el mismo señor Alcides o Elmer Monteblanco, los gerentes. Mi opinión, no debió ser aprobado en esas condiciones, ¿no? Había muchas deficiencias y ahí tendrán que asumir en su momento la responsabilidad la oficina, quienes se encargaron de la Oficina Regional de Supervisión, porque ellos le dieron visto bueno o aval a
a este proyecto. O sea, hacer un proyecto en la selva es bastante complicado porque el expediente inicial varía del expediente final. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esas variaciones implican en muchos casos adicionales sustantivos, ¿no? que disminuyen la capacidad presupuestaria que tenemos y tienen que replantearse las obras. La carretera Oruro, por favor. Igualmente, ¿no? Esa carretera también ya hay un informe previo a la emisión del informe del consejero de Azángaro, ¿no? Nosotros hemos tomado conocimiento, se requeriría aproximadamente un adicional de entre 3 a 6 millones para poder volver a encaminar esta obra, y como usted sabe, en estos momentos donde nosotros hemos sufrido recortes sustanciales y donde aún no nos llega el canon minero, es un poco complicado asignarle los recursos. Definitivamente usted lo que va a ver, señor José Carlos Apaz, en los siguientes días son denuncias penales sobre estos temas, o sea, no tenga ninguna duda. O sea, que está usted corroborando que en el gobierno regional los técnicos, los funcionarios están trabajando mal. Han trabajado. ¿Por qué no lo cambian? Suena fácil decirlo, ¿ok? Pero conseguir, por ejemplo, un técnico para un proyecto carretero es sumamente difícil. Alguna vez usted ya me entrevistó y yo ya le indiqué de que la mayor parte de técnicos en la especialidad carretera se lo lleva el Ministerio de Transportes, las empresas contratistas importantes, y nosotros tenemos que trabajar como los profesionales del medio que muchas veces no garantizan esta obra tal como lo viene sucediendo. Ojalá que el Colegio de Ingenieros no me amoneste por este comentario, pero lo cierto es de que la práctica ha demostrado de que propiamente nuestros profesionales no han garantizado una debida ejecución de estos proyectos carreteros. Me está usted diciendo algo grave, ¿no? O sea, ¿no hay técnicos en el mercado capaces? No tanto así, hay técnicos en el mercado, no hay los suficientes en mi opinión. ¿Y qué hacer? Ante esta realidad del gobierno regional algo que tiene que hacer. ¿Alguna vez nuevos? Yo sugerí entablar este centro de formación de profesionales, o sea, que más o menos busque el nexo entre lo que es la formación universitaria y lo que realmente requerimos en la administración pública, no solamente en el tema de ingenieros, sino también en el tema de más especialistas, por ejemplo, en materia de contrataciones del Estado. Bueno, el tiempo no me da quizás para hacer un centro de formación, pero yo creo que sí es necesario, ¿no? La siguiente gestión debería asumir este rol. Caramba, qué tal realidad, ¿no? Que nos enteramos, miren, ¿cuándo? Ojo que no solamente sucede en el gobierno regional, usted puede verificar que también lo mismo sucede en los demás gobiernos regionales vecinos. Vea el caso del Cusco y también el tema de los gobiernos locales. No me estoy tratando de defender, pero hay que llamar a las cosas creo por su nombre. ¿Por esa razón ocurrieron lo de los expedientes mal hechos para los jardines? No, creo que en el caso de los expedientes de los jardines tiene una historia muy distinta, que es la responsabilidad del señor Armando Fredes. Bien, no hay tiempo para profundizar esos temas, pero en todo caso son temas interesantes que no vamos a dejarlos así nomás. Vamos a tratarlos en los siguientes programas. Vamos con el doctor Raúl Arcos. Ya en la recta final de esta entrevista compartida entre el doctor Saúl Bermejo, el consejero Alex Flores, el doctor Manuel Quispe y ahora el doctor Raúl Arcos. ¿Cuál es su análisis jurídico? ¿Qué existe, qué es lo que está pasando legalmente hablando en este tema de la encargatura, la licencia y la posición del Consejo Regional? Doctor Arcos, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Sin efecto, se me convocó para que pueda asumir la defensa del señor presidente regional, en este caso en concreto. En este caso en concreto, la especialización que uno tiene en el tema administrativo, constitucional, y la primera observación que se tenía para asumir este caso era si es que el pedido o la solicitud de desistimiento se había presentado antes del acuerdo del Consejo Regional o fue posterior a él. Se nos presenta presentamos esta interrogante y se nos muestran los documentos y en las que aparece claramente que el pedido de licencia fue presentado el día 6 de junio y el pedido de desistimiento fue presentado el 10 de junio. ¿Y cuándo fue la resolución o el acuerdo del Consejo Regional que le otorga la licencia? Esto fue el día 12, de manera que entre el 6 y el 10 perfectamente podía solicitar el desistimiento. Ahora bien, esta figura es legal, es válida, se puede presentar el desistimiento. Sí, la norma lo prevé. ¿Y qué es lo que dice la norma? La ley número 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general, prevé claramente que el desistimiento, en su artículo 189.5, que el desistimiento se podrá realizar en cualquier momento
antes de que se notifique la resolución final en la instancia. Es decir, si él presentó el día 10 y no hubo una resolución, este acuerdo de consejo, no hubo una decisión, perfectamente podía resolverse en el sentido de aceptar esta solicitud. Ahora bien, el artículo 189.6 de esta norma también prevé una cosa que es gravitante y que resuelve el caso en comento, que no debería haber mayor complejidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 189.6? La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento. Esto es el procedimiento de licencia. Entonces, si la norma dice que la autoridad aceptará de plano el desistimiento, ello implica que no debe haber mayor controversia, mayor debate, ¿no es verdad? La exigencia o el requisito, la condición sine qua non para que esto recién pueda verse, pueda discutirse, es que se presente la solicitud cuando ya haya una resolución, lo que no ocurrió. Ahora bien, es debatible, ¿no es verdad?, que uno pueda decir, pero el presidente, ¿por qué presenta luego una solicitud, luego se arrepiente, ¿no es verdad?, que está jugando con nosotros. Mire, en el derecho se puede hacer estas cosas. Usted puede solicitar una licencia el día de hoy, pero mañana la puede retirar. Esto es perfectamente válido, en tanto no haya una resolución que acepte, porque ahí sí se tendría que pedir una reconsideración. Puede, más allá de las antipatías o de las simpatías que genere un funcionario público, en este caso el presidente regional, lo que se tiene que resolver es conforme a derecho. ¿Con qué fecha se presenta la solicitud de desistimiento? El día 10. El día 10. Antes del 12, que a las 3 de la tarde, y el 12, el Consejo Regional soslaya este hecho. El Consejo Regional el 12 lo que tenían que haber hecho es ver esta solicitud y decir, bueno, se aprueba de pleno derecho, de facto, porque la norma lo establece así. Entonces, a ver, sí. A ver, doctor Bermejo, agregue usted algo, por favor, que vamos a ir también con el consejero. Por sentido común, yo considero que sí hay suficiente argumento legal, como lo está exponiendo el doctor en este momento, pero sin embargo, por sentido común, ha salido una disposición muy específica para participar en las elecciones del 2014. Es la resolución número 140 del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, digo por sentido común porque ahí está tan explícito, ¿no?, que ni siquiera la solicitud debió pasar por Consejo Regional. El señor presidente, ¿no?, considera que va a participar en el proceso electoral y esta ley, que es bastante particular, específica, dice, si usted, señor, va a participar en las elecciones, oiga, dice, su licencia es por 120 días. No hay más, no hay otro, digamos, otra consideración legal a la que hay que recurrir. Yo voy bajo esas reglas. Si yo voy a una reelección, voy a pedir mi licencia por 120 días. No hay la figura de que en ese transcurso yo puedo desistir, me puedo desanimar, sabiendo que eso va a ocurrir, es que yo pido ese permiso. Creo que ese ha sido el sentido común. Entonces, los otros ingredientes ya son interpretaciones que le dan precisamente los hombres de ley, pero en este caso en particular, el jurado de la máxima instancia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, y ha sacado esta resolución número 140 y ha establecido esa regla clara. Quien va a reelección pide por 120 días. Ahora que se haya arrepentido, ya no hay ningún artículo referido a eso. Yo creo que en ese contexto debería de interpretarse. ¿Usted quiere que en ese contexto conteste? Que se ilustre a la ciudadanía. Perfecto, doctor Arcos. Mire, sí, se ha hablado aquí respecto al sentido común, pero en este caso en concreto no es el sentido común lo que manda, sino es lo que las leyes están establecidas expresamente. No, lo que ha dicho el doctor Bermejo es la resolución 140. Sí, justamente sobre ello me voy a referir. Mire, la Constitución prohíbe cualquier norma que restringe derechos. En ese sentido, es verdad que la resolución 140 del mes de febrero de este año prevé que las solicitudes de licencia deben ser presentadas por escrito ante el Consejo Regional, Consejo Municipal o la entidad pública correspondiente hasta el 7 de junio del 2014. Se tiene que presentar esta solicitud a la licencia, ¿no? Ahora bien, en el derecho hay un aforismo que se aplica tanto en doctrina, en la jurisprudencia. Es quien puede lo más, puede lo menos.
si se presenta la solicitud de licencia para participar, se puede pedir también la solicitud de desistimiento para ya no participar. Esto de este aforismo que viene ya desde el derecho romano, ¿no es verdad? Quien puede lo más, puede lo menos, es aplicado constantemente en la jurisprudencia. Porque hacer lo contrario, como expresa el señor vicepresidente, hacer lo contrario significa ir en contra de su libertad, el libre desarrollo de la personalidad, que también es un derecho constitucional que debe estar garantizado. Claro, pero el aforismo es aforismo, es como un dicho, ¿no? ¿En base a qué norma el doctor Mauricio Rodríguez debe hacer respetar su solicitud de desistimiento? Claramente lo hemos dicho. Esta norma, mire, si dice que se presenta la solicitud, no dice que se puede pedir el desistimiento, pero se aplica supletoriamente las normas generales. Como esta norma, la resolución 140, y lo comentamos antes del inicio, bueno, en el primer bloque, la norma tampoco dice que el Consejo Regional debe rechazar ese desistimiento. Lo que quiere decir es que hay un vacío legal. El vacío se suple supletoriamente con otra norma. La Ley del Procedimiento Administrativo General se aplica para todo ordenamiento, para toda norma administrativa. En defecto o deficiencia de la norma especial, se aplica esta norma general. Lo dice sus propias disposiciones. Esto es lo que usted ha sustentado hoy ante el Consejo Regional. Tal cual. Sin embargo, el Consejo Regional ha tomado una determinación. ¿Cuál es su opinión de esa decisión? No, doctor Arcos. Bueno, me parece totalmente arbitraria, porque si hasta en un proceso constitucional se tiene previsto el desistimiento en el artículo 49 del Código Procesal Constitucional, miren qué tan importante es un Código Procesal Constitucional, y esta norma aquí, lo que ha hecho el Consejo Regional es limitar este ejercicio, esta voluntad, esta libertad de este señor, del presidente regional. Esto es grave. ¿Cuál es el camino? ¿Una denuncia de parte de Mauricio Rodríguez al Consejo Regional? Mire, están todos los condimentos para que pueda trasuntarse a través de una denuncia penal, acaso por el delito de abuso de autoridad, porque se ha expuesto claramente esto. O también desde el punto de vista constitucional se puede hacer un proceso constitucional de amparo, o también el proceso contencioso administrativo podría darse la figura de un contencioso. Yo creo que al haberse contrariado, violentado flagrantemente derechos constitucionales, se tendría que presentar una demanda constitucional, y claramente cualquier juez va a ver que esta decisión es no solamente arbitraria, sino ilegal. Consejero Alex Flores Ceballos, ¿ha escuchado usted la posición del asesor legal del doctor Mauricio Rodríguez? ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, el doctor hace referencia a la solicitud de desistimiento del doctor Mauricio Rodríguez, que lo tengo en este momento, y que en una de sus partes importantes dice: la decisión tomada por mi persona se debe a que he presentado mi renuncia a la candidatura a la presidencia del Gobierno Regional de Puno por el Movimiento Regional Proyecto Político Aquí, como apreciará de la copia de mi solicitud de renuncia y del acta de la sesión de la Comisión Electoral Regional del Movimiento, que acepta mi renuncia, por lo que al no ser candidato ha desaparecido la condición para la licencia sin goce de haber dispuesto por ley, motivo por el cual ya no es necesario tramitar el oficio 698, solicito se devuelva dicho documento a mi persona. Si revisamos el acta, acá dice en la ciudad de Puno, este es el acta del proyecto político Aquí, acta de sesión extraordinaria de la Comisión Electoral, dice en la ciudad de Puno, siendo las 6 de la tarde con 10 minutos del día 10 de junio del año 2014. Y este documento ha sido anexado al desistimiento 10 de junio y en mes de partes del Consejo Regional ha sido recibido a las 15 horas 3 minutos. Acá que hubo fábrica de actas, de documentos. Eso también es un delito. Si a nosotros nos van a denunciar por lo que ha hecho el doctor, enhorabuena. Y si el doctor Mauricio Rodríguez firmó este desistimiento como persona natural, porque acá no dice presidente, dice Mauricio Rodríguez Rodríguez, DNI 012-20-96-25, no dice presidente. Él es consciente que no era presidente en funciones ese día. Ahora, si ese día no era presidente en funciones y que estaba a la espera y que estaba dentro de los plazos antes de que el Consejo se pronuncie aceptando su licencia, ¿por qué ha emitido la resolución ejecutiva regional 335 donde firma como presidente del gobierno regional? Donde ahí le dice al doctor Saúl dar por concluida la encargatura de funciones. ¿Eso no es también abuso de autoridad? ¿Ese no es un delito? Bueno, hay varios elementos realmente para un análisis jurídico. Finalmente, ¿qué va a pasar, doctor Arcos,
¿Cuál es la solución? En este momento, en concreto y objetivamente hablando, lo que hay es una encargatura o un acuerdo del Consejo Regional, que efectivamente le dice al señor Bermejo, el presidente regional ha solicitado licencia y por lo tanto usted debe asumir esas funciones. Existe eso, ese es un hecho concreto. Lo otro es que hay un vacío legal, hay un sustento legal de vuestra parte para hacer valer la solicitud de desistimiento. ¿Qué instancia va a hacer velar esa solicitud de desistimiento? Probablemente el Poder Judicial. Y quizás se tenga que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, probablemente ustedes también denuncien al Consejo Regional. La pregunta es, ¿quién debe gobernar? A ver, está claro que el desistimiento opera de pleno derecho. Una vez que se presenta este desistimiento, queda sin efecto porque no se tiene que discutir, no se tiene que... En el escrito de desistimiento no se tiene que justificar incluso por qué me desisto. Claro, esa es su posición legal, yo lo entiendo perfectamente. Usted es el abogado, es el asesor del presidente regional, pero en ese momento hay una controversia. El Consejo Regional dice que su posición no es válida y que hay un acuerdo que está vigente. Entonces alguien tiene que resolver esto y esa es una instancia. Por encima del gobierno regional está el Poder Judicial, ¿no? Mientras tanto, ¿quién va a gobernar? Mañana el señor Rodríguez va a venir, va a gobernar según su solicitud de desistimiento. Y el señor Bermejo va a gobernar, o va a intentar gobernar con su acuerdo de Consejo Regional a la mano. O sea, esta es una crisis. ¿Acepta usted esa situación o no? En efecto, en aras de la gobernabilidad, lo que debía haberse hecho el día de hoy es que se resuelva la solicitud de desistimiento. Pero no ha ocurrido. En aras de la gobernabilidad debió ocurrir ello. Sin embargo... Hay un problema. Usted acepta que hay un problema. Hay un problema que se tiene que solucionar esto rápidamente. Okay. A través de una demanda constitucional, cualquier juez va a verificar esta situación que hemos planteado y va a tener que dar la razón al presidente regional. Porque este aspecto es una cuestión inobjetable, es una dilucidación clara, diáfana. Yo sé que cualquier juez podría decir, sí, claro, y esto se va a resolver. Esto tendría que ser pronto, ¿no es verdad? Mientras tanto, ¿quién gobierna la región? Consejero Alex Flores. Señor José Carlos, si el doctor Mauricio Rodríguez está seguro de lo que hace y su staff de profesionales están seguros, ¿para qué desistimiento, para qué reconsideración y para qué devolución de acuerdos? Si él está seguro, entonces pues que siga adelante, que ejerza su función administrativa y claro, tanto. pero es fácil decirlo, ¿no? Pero estamos hablando de una cuestión institucional, estamos hablando de una cuestión formal. El gobierno regional tiene que ser gobernado por alguien, ¿no es cierto? El señor Rodríguez va a decir, yo tengo las credenciales. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones le ha otorgado una credencial a él. Y él va a decir, a ver, llevémoslo el caso al jurado, de repente tienen razón, y que el jurado lo acredite al señor Bermejo. Ese va a ser otro tema, otro camino, ¿no? Que también se podría transitar. El asunto que nos preocupa es quién va a gobernar. Doctor Manuel Quispe. Bueno, yo tengo claro de que para que se ejerzan actos de gobierno dentro de un gobierno local, de un gobierno regional, incluso el gobierno nacional, es necesario la acreditación del Jurado Nacional de Elecciones. Estaremos a la espera. Yo creo que el acuerdo del día de hoy es claramente ineficaz. O sea, ¿Usted como gerente no va a obedecer ese acuerdo? No sabes que yo no obedezca o no. El tema es propiamente quién está acreditado para gobernar y qué instancia es la que acredita. ¿Acepta usted, sin embargo, que hay una crisis? No, definitivamente hay una crisis. Por supuesto, eso es inobjetable. Y esto lo tiene que resolver alguien. Tiene que ser una instancia superior al gobierno regional. Sí, yo creo que va a ser en la tramitación de la acreditación del doctor Saúl Bermejo como presidente regional donde se va a dilucidar este tema. Seguramente la Secretaría Técnica del Consejo Regional va a remitir al Jurado Nacional de Elecciones este acuerdo del Consejo Regional y será el mismo Jurado Nacional de Elecciones quien vea si le acredita o no al doctor Saúl Bermejo. Pero ahí entran a tratar otros temas, ¿no? El Jurado Nacional debe acreditar a un presidente encargado a raíz de una licencia. Creo que no hay antecedentes al respecto. No, en efecto, por lo menos yo he tratado de buscar eso y no hay algún antecedente serio. Por eso, hay un grave problema de legalidad, de legitimidad y de gobernabilidad. Finalmente, doctor Arcos. Perdón, es que la solicitud de desistimiento revoca su posición inicial.
entonces las cosas vuelven al estado original. De manera que sigue siendo Yo lo presidente. entiendo, el procedimiento administrativo obviamente dice eso, pero estamos ante un tema mayor, estamos hablando de un acuerdo de la máxima instancia de gobierno en un gobierno regional, que es el Consejo Regional. O sea, hay vacíos definitivamente que se tienen que aclarar. Quien tiene que resolver este problema es una instancia suprarregional, vamos a decir, ¿no? Lamentablemente es así. El Poder Judicial. Muchas gracias, distinguidos amigos, por haber estado en el programa. Gracias. Ya no sé si decirle presidente titular o presidente encargado, señor vicepresidente. Mejor. Muchas gracias por haber estado acá, doctor Bermejo.